Buenas tardes, buenas noches con todas y con todos. Muchas gracias por la invitación, padre rector Fernando Ponce, de mi querida universidad, a los organizadores. Realmente nunca esperé que sea un público tan amplio y les comento que en verdad me resulta un tema muy bonito porque pienso en esta tarde rendir un homenaje a un profesor. Creo que en momentos difíciles para la Universidad Ecuatoriana es importante marcar estos espacios donde uno puede poner en valor el trabajo de personas que efectivamente apuntan a transformar las cosas. Voy a intentar compartir pantalla para plantearles mi presentación. Los señoríos étnicos de Quito, cuando la señora decana de mi facultad, la Facultad de Ciencias Humanas, la doctora Ruth Ruiz, se acercó pidiéndome que hable sobre esto, pues yo sonreí mucho y les comento que me alegré porque tuve el privilegio de en mis estudios doctorales de ser alumno de Frank Salomon, seguramente una de las más grandes voces a nivel regional en torno a la etnohistoria y a los procesos políticos que se desarrollaron en los Andes del norte en el proceso previo a la conquista española. Entonces, quiero hacer una charla que para mí va a ser muy íntima. Quiero que así sea, quiero que sea una charla además muy cercana y ojalá una charla amena, porque eso es lo más importante, porque creo que es un proceso que vale la pena reflexionarlo desde esa perspectiva. Entonces, el primer spoiler que les pongo, porque estos son eh, elementos que vamos a ir detonando y creo que esto es muy importante en un tema como el que nos convoca, es tener en cuenta esto, ¿no? Las narrativas históricas son discursos anclados en tiempos y espacios particulares y les pido, o sea, y en esta, o sea, creo que el meollo de este tema dentro de la historiografía ecuatoriana tiene que ver con el lugar de enunciación, el poder que busca un diálogo, una narrativa histórica y cómo pregunta las fuentes. Es muy importante este tema porque desde mediados de los años 80, cuando se popularizó, ¿no? Es decir, cuando, a pesar de que tiene unas raíces bastante más antiguas, ¿cierto? En el pensamiento de Udo Oberem y de otros grandes pensadores, yo creo que es la obra de Frank Salomon, Los Señores Étnicos de Quito, la que pone en circulación esta nueva manera de entender y entender nuestro pasado remoto, entre comillas, pero esto tiene una importancia fundamental en tanto está de alguna forma desmarcándose de aquellos procesos casi míticos que se enseñaban en la historia de ese tiempo. Todos aquellos que pasamos de 35, 40 años, creo que ya desde los 30 para abajo ya no, pero los 35, 40 años en la escuela, en el colegio, fuimos básicamente parte de un proceso de enseñanza de la historia antigua ecuatoriana muy sustentada en el tema de lo mítico, una historia heroica, una historia de reyes, de princesas, de dinastías, que muy posiblemente no están ancladas dentro de lo que fue, ¿no? Entonces, la pregunta que yo les hago en este momento, en este primer spoiler que les hago es, estos discursos históricos, ¿no es cierto?, que precedentes, que están muy fuertemente arraigados, como les digo, en personas de más de 30 años por la enseñanza de la historia en ese momento, parten de un lugar de enunciación eh, y son discursos de poder que de alguna manera están determinando, ¿no es cierto?, la idea, por ejemplo, de la construcción de la nación ecuatoriana, ¿no? Esta necesidad que tiene todo país de encontrar en su pasado estos elementos que le dan forma y que nos dan sentido. Entonces, y sobre todo, o sea, nos damos cuenta que evidentemente estas viejas narraciones históricas, por ejemplo, que están dialogando con el pensamiento de Juan de Velasco, que están dialogando con muchos textos históricos, por ejemplo, desarrollados por los esposos costales, que están dialogando o que se convierten en su momento también en los textos de clase, ¿no? De Navas Jiménez, en fin.
también revisten o sea, son parte de un proyecto político, ¿no es cierto?, que en su momento está apuntalando una idea de la nación ecuatoriana, que a finales del siglo XX ya deja de tener sentido porque justamente la historia contemporánea ya busca romper con esos espacios más míticos, más de historia oficial, ¿no es cierto?, y replantea estas preguntas. Esta foto justamente corresponde al profesor Salomón, dando una clase en el seminario doctoral en el que le pude conocer, ¿no? Y básicamente entiendo este tema como un proceso que efectivamente le enfrentó con múltiples disputas, mejor dicho, le hizo disputar con múltiples áreas de conocimiento, ¿no? En primer lugar, acá en el Ecuador, con esa tradición acendrada ya de esta historia oficial, casi mítica, ¿no es cierto? Pero sobre todo dentro del mundo más amplio, dentro del mundo de la comprensión del imperio, de lo que fue el imperio incásico, donde habían estudios ya muy arraigados, muy fuertes, ¿no? Sobre todo provenientes del Perú, con especialistas de todo el mundo que se han fijado en la parte inca y que básicamente interpretaban de alguna manera todo lo que había pasado en los Andes del norte, incluido los señoríos de Ecuador y Colombia, ¿no? Entonces, recuerdo que en alguna de estas clases el profesor Salomón hizo esta pregunta, ¿no? ¿Por qué indagamos o por qué indagar en capas de memoria tan lejanas? O sea, uno podría preguntarse si es un simple goce hedonista por el placer de conocer, o ya más prácticamente y enfocado en los ejes de este seminario, en la necesidad de entender y entendernos hoy. Y esto es lo fundamental, o sea, no estamos rascando estas capas antiguas, no estamos rascando estos modelos para entender el pasado únicamente, sino para proyectarnos e intentar entender elementos que aún hoy pesan, que aún hoy nos definen, que aún hoy nos dan forma. Este tema, el tema, o sea, imagínense lo que es para un historiador, un etnohistoriador, en el caso de Salomón y otras personalidades, ¿no? Porque para las personas que pues luego quieran profundizar en esto, los textos de la profesora Cristiane Borchardt, del profesor Segundo Moreno, los trabajos de Olger Jara en torno al mapa arqueológico de Quito o Tulipe, los trabajos de nuestros mismos compañeros de la Escuela de Arqueología de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Han bebido de este debate, ¿no es cierto? Pero hay que entender que cuando uno habla de un tema tan lejano en los tiempos históricos, pero tan reciente en los tiempos geológicos, en los tiempos de la Tierra, ¿no es cierto? Uno se encuentra con una suerte de dualidad, ¿no? Entonces, ¿qué admiro yo del proceso, por ejemplo, del trabajo exploratorio de Salomón en los señores étnicos de Quito? En primer lugar, esa profundidad enorme que tiene el trabajo. Esta es un tren, ¿no?, que se hunde en el pasado y combina esas voces del archivo temprano con estos elementos que aún persisten, porque recuerden que la idea de esto es intentar entender el hoy, ¿no? Y hay una cosa importante que yo les voy a poner como un ejemplo que a mí en su momento le comenté al profesor Salomón, y que creo que es muy importante que sea también algo mío, ¿no? Y les voy a dejar eh, este ejemplo como una suerte de elemento que espero responderlo al final con la voz etnográfica, con la voz de la historia viva, de la historia comunitaria, que incluso generacionalmente a veces parece que conserva estos rasgos tan profundos, ¿no? A pesar de que Salomón no intenta nunca explicar esto, contraponiendo lo contemporáneo a los elementos del archivo, porque el archivo son voces, como decía Michel de Certeau, son las voces de los muertos, ¿no? Son las voces de aquellos que alcanzamos a verles matizadas por las sombras, pero ya no son voces que están claras, son voces además mediadas siempre. Entonces, miren, este es el ejemplo que voy a intentar responder al final, ¿no? Esta es en el 2017, ustedes vieron que yo coordino académicamente la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, que es eso, es un espacio académico de investigación en torno a la ritualidad, a las posibilidades, a las formas que adquieren los procesos en torno a la muerte en el Ecuador. Y en algún momento, en el año 2017, me daba en el cementerio de Sangolquí. Esta es una foto del cementerio de Sangolquí, ¿no?
Y como ustedes se pueden dar cuenta, esta es una foto de finados en el cementerio de Sangolquí. Luego me gustaría dialogar, porque básicamente eso es para lo que hemos sido convocados, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, en cada tumbita, ¿no es cierto?, hay una suerte de cintas que tienen pegadas pequeñas esquelas y notitas que van dejando otros que visitan el espacio, ¿no? Entonces es muy interesante porque este es un elemento un poco extraño. No es el único, el cementerio de Sangolquí, en el que he visto esto, pero no es común encontrar otros cementerios en la zona. Por ejemplo, en Alangasí no hay, en el Tingo no hay, en Angamarca no hay, en la Merced no se usa. Entonces, claro, uno a ratos como investigador encuentra una peculiaridad, y esa peculiaridad detona una pregunta, ¿no? ¿Por qué las cintas? ¿Qué representan? Más aún cuando se trata de un cementerio de mediados del siglo XX, ¿no? Aquí les pongo más o menos para que ustedes vean de frente esta suerte de mecanismo de comunicación en finados, ¿no? No son pocas, como se dan cuenta, el cementerio se llena de tarjetas. Y es una cosa extraña, en un espacio que para Salomón va a ser profundamente importante dentro de la explicación de cómo funcionaron estos señoríos étnicos. Quiero responder, quiero responderme, o al menos indagar cómo funciona este proceso para convertirse en una demanda política hoy al final. Les dejo abierta esa duda. Luego conversamos de esto, ¿no? Entonces, miren aquí está John Murray, ¿no? Uno de los más grandes investigadores en torno al sistema económico del mundo incásico. Y creo que es una cosa muy importante entender que desde los años 50, los años 60, la historiografía, es decir, la investigación histórica que se estaba llevando a cabo sobre la región, estaba muy centrada en los procesos de comprensión del estado incásico como una totalidad. Estos estudios incacéntricos no dejan de ser estudios muy valiosos, los aportes de John Murray, que le ven ustedes aquí, Tristan Platt y un montón de gente que ha trabajado temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver sobre cómo funcionaba económicamente, cómo se gestionaba políticamente un imperio, ¿no es cierto?, tan importante en el mundo precolombino, hacían pensar que pues todo estaba dicho, ¿no? Y como esta parte del mundo había sido también parte, al menos casi un siglo antes de la llegada de los españoles, de estos procesos, hacía pensar que, bueno, que ya tenemos la explicación. Y ahí hay una cosa interesante que tiene que ver también ver un poco con la suerte, ¿no? De cómo uno se apega a un tema. Salomón, alumno de Murray en los Estados Unidos, empieza a indagar y empieza a estudiar acá, es decir, en los Andes del norte. Y ahí es donde se produce una particular crisis para Salomón, ¿no? Porque él dice, bueno, estoy intentando explicar el modelo de archipiélago horizontal con el que Murray explicaba el funcionamiento económico del imperio incásico, que hablaba de el control imperial de grandes áreas de tierra para lograr mantener, ¿no es cierto?, un aparato tan complejo como era el Estado Inca, es decir, la posibilidad de que bajo una figura política se controlen distintas áreas de producción, ¿no? Desde áreas que van desde los páramos fríos hasta zonas más tropicales. Entonces parecía que ese modelo de archipiélago horizontal explicaba esto, ¿no? Pero miren que Salomón se empieza a dar cuenta que acá este modelo explicativo no era suficiente. Y cita a Cieza de León, ¿no? Que en su crónica, miren lo que dice respecto a los indios de Popayán, ¿no? Muchos se espantan cómo estos indios de Popayán, teniendo muchos de ellos sus pueblos en partes dispuestas para conquistarlos, y en toda la gobernación, dejando la villa de Pasto, no hace frío ni demasiado calor, ni deja de haber otras cosas provenientes para la conquista, cómo han salido tan indómitos y porfiados, y los del Perú, estando en sus valles entre montañas y sierras y nieve, y muchos riscos y ríos, y más gentes en número que los de acá, en grandes despoblados, cómo sirven y han sido y son tan buenos y domables, ¿no? Cieza de León se pregunta en un momento, ¿no?
en una diferencia cultural entre el habitante de los Andes del norte y de los Andes del sur, entendiéndoles a los Andes del sur como Andes de Puna y los del norte como Andes de Páramo. Hay un carácter indómito, dice Cieza de León. Son bandidos, describe más adelante, ¿no? No hubo entre ellos señores a los que teman, son flojos y aborrecen servir, aborrecen estar sujetos. Mientras tanto que los otros parecen tan acostumbrados al servicio, parecen tan acostumbrados a la idea de un Estado central, ¿no? De un poder muy fuerte. ¿Qué pasó ahí? Entonces, el profesor Salomón desarrolla su tesis, ¿no es cierto?, que muchos de ustedes conocerán y la habrán trabajado, ¿no? Los señores étnicos de Quito en la época de los incas en 1980, se publica en Otavalo, en la colección Pendoneros, una colección icónica dentro de la etnografía local, que luego se va a transformar en un título muy provocador en la academia general, porque va a causar mucho revuelo, ¿no? Los señores nativos de Quito, publicados en 1986 en la Universidad de Cambridge. Y en esto básicamente Salomón va a sostener que las explicaciones tradicionales para entender el mundo incásico no son lo suficientemente claras y explicativas para explicar cómo funcionaron los Andes del Norte en el periodo previo a la conquista de los incas y de los españoles. Entonces, básicamente las explicaciones más laxas lo que habían dicho es opuestas a la idea de sociedades estatales como la sociedad incásica. La conquista de los incas lo que hace es imponer un estado a sociedades acéfalas, ¿no? Entonces, a Salomón no le interesa tanto ese proceso, sino más bien entender, ¿no es cierto?, la no necesidad de estado en estas regiones, ¿no? O sea, porque no es una característica para Salomón evolutiva la existencia del estado o la no existencia del estado. Lo importante va a ser entender por qué no hubo y cómo funcionaron, ¿no? Entonces, miren, aquí está, por cierto, les puse la portada del libro. Ustedes saben que la colección Pendonero se lanzó en 1980, pero hay una reedición revisada por el profesor 25 años después, y es un libro que todavía sigue teniendo, como digo, muchísima importancia, ¿no? La base del pensamiento de Salomón, en lo que estoy refiriendo, dice, ¿no es cierto?, y una cosa importante, y esto es algo que a mí me parece fundamental, o sea, Salomón viene a estudiar Quito y no se hospeda pues no sé, en un hotel en el centro o en un hotel de lujo, mucho menos. Siempre valoré mucho la humildad y el apego al pueblo del profesor Salomón. El profesor Salomón se hospeda en Zambisa, ¿no? En un viejo señorío, poblado todavía de estos antiguos habitantes que conservan cierta memoria. Entonces Salomón empieza a discurrir, ¿no es cierto?, en sus investigaciones de archivo, y se da cuenta que a pesar de las dos variantes culturales del dominio extranjero que vivió la zona de los páramos ecuatorianos, de los Andes ecuatorianos, el dominio hispánico muy largo y el dominio inca un poco más corto, existen elementos diferenciadores claramente identificables hasta el día de hoy, elementos que todos ustedes reconocerán, elementos que son característicos, ¿no? Entonces, hace pensar, ¿no es cierto?, en un primer acercamiento que hay estas profundas diferencias geográficas entre los Andes del norte y los Andes del sur, producen también profundas diferencias culturales. Y esto es algo como muy evidente. Recuerdo que en algún viaje, volviendo al Perú, en un avión me decía mi esposa, ¿será que ya llegamos al Ecuador? Entonces yo le decía como, asómate a la ventana, si es verde ya. O sea, si está todavía árido, no hemos pasado todavía el área enorme de los Andes de Puna, ¿no? Entonces, pensando en el profesor Salomón, ¿no? Si es verde ya, esta es otra configuración geográfica que efectivamente da forma a estas demandas, ¿no? La hipótesis central, aquí está la portada, por cierto, de la edición original, ¿no?, que se plantea Salomón, mejor dicho, el proyecto de Salomón es reconstruir las instituciones políticas, económicas de los estratos más antiguos del Quito aborigen.
O sea, de alguna manera también enfrentándose a esta tradición historiográfica más mítica, ¿no? Que no deja de tener importancia, eso es algo que quiero que tengan siempre en cuenta, tiene su importancia en su momento, sirve para algo, está planteada en un tiempo y en un espacio, pero que en este momento ya no es fundamental, ¿no? Entonces, a Salomón le parece que este caso particular, o sea, que el caso de Quito es un caso interesante para estudiar el funcionamiento de sociedades altamente complejas, y ahí es donde les planteo otra vez esta aguja que estoy metiendo desde hace rato, ¿no? De no Estado no significa no complejo. Son sociedades altamente complejas, estratificadas, centralizadas, pero que no llegan a formar Estado. Es la primera diferencia fundamental. Luego, la segunda cosa que le interesa muchísimo a Salomón es esta suerte de área intermedia, los Andes del Norte como este espacio intermedio, ¿no es cierto?, entre la parte fuerte del Imperio Incásico y Mesoamérica, ¿no? Una parte con rasgos culturales interesantes. Por ejemplo, Salomón rescata muchísimo el trabajo que se ha hecho con los chibchas, y acá también, ya posteriormente, ¿no? Como les había dicho, el trabajo de Olgejara y otras explicaciones que están ya metiéndose acá, ¿no? Y por último, o sea, digamos que el gran trabajo que yo admiro para lograr estos resultados es ese minucioso trabajo con la fuente, ¿no? Porque una fuente del siglo XVI, hay que entender, es oscura, tiene capas de tiempo que ya se han posado sobre ella. Hablar con esos muertos es muy difícil, ¿no es cierto? Entenderlos, además traducidos ya incesantemente por quienes escriben, es aún más difícil, ¿no? Entonces, él se topa con fuentes donde cronistas hispanos, ¿no es cierto?, entrevistan a informantes incas sobre cuestiones incas y no incas, por ejemplo. Y hay que entender otra cosa, las fuentes hispanas también están mediadas, ¿no es cierto? Salomón se queja en su momento, ¿no es cierto?, por esta idea que tiene el cronista, ¿no es cierto?, de equiparar las cosas con reinos, con imperios, aunque realmente no sean eso, porque acá no existe eso, ¿no? Entonces, esta idea de que hubo un matrimonio dinástico entre la princesa tal y el príncipe tal, eso es una perspectiva, ustedes sí se dan cuenta, ¿no?, como muy europea calzada acá, ¿no? Entonces Salomón intenta leer esto más allá de la traducción, pero hay una fuente especial en el trabajo de Salomón, ¿no? Él va a sustentar los señoríos étnicos de Quito en las visitas de 1559 de Gaspar de San Martín y Juan Mosquera. ¿Qué eran las visitas? ¿No? Una cosa que uno tiene que darse cuenta es la eficacia que tuvo la implantación del aparato estatal hispánico en estas tierras. La gestión española fue absolutamente eficaz. Entonces, una de las primeras cosas que les impresiona, ¿no es cierto?, es que no sea tan importante la presencia de espacios nucleados, o sea, de espacios poblados, y que más bien aquí existan como pequeñas aldeitas, pequeños espacios, ¿no?, que tienen otra función. Pero lo interesante es que inmediatamente intentan organizar la población, pero hay que tener en cuenta una cosa. Desde 1534, que están acá presentes, hasta 1560, va a haber un modelo que nos permite, dice Salomón, ver cómo funcionaba esto antes de las reformas toledanas de 1560, cuando ya se manda a nuclear, es decir, se manda a formar centros poblados más compactos para que se pueda administrar mejor las poblaciones. O sea, parte del proceso de dominio hispano fue justamente eso, generar poblados situados, ¿no es cierto?, ubicables, donde se pueda cobrar mejor los tributos. Entonces, estas visitas más antiguas son muy interesantes por eso. O sea, permiten ver cómo funcionaban las cosas antes de las reformas toledanas. Y con eso, cómo estaban funcionando espacios rurales. ¿Qué hay en las visitas? Los primero, ¿qué eran? Registros para control poblacional. ¿Por qué? Porque se necesita la descripción detallada de cada poblado para poder cobrar y administrar esas poblaciones. Entonces, ¿qué se refleja en estos documentos que va a trabajar Salomón? La visión de quien visita, o sea, de quien realiza la visita, pero también de los nobles visitados, ¿no? Recuerden que estas visitas se hacen personalmente, es una suerte de censo, y se contrasta con la información que tienen las comunidades en los quipus.
O sea, este sistema antiguo de gestión de información, además Salomon tiene un trabajo posterior, un trabajo que lo publicó en 2018, me parece, se llama Leather Mountain, la montaña letrada, en el que intenta trabajar cómo funcionaban los quipos. Él encuentra comunidades en el Perú y seguramente también muchas acá en el Ecuador que todavía guardan estos elementos, ¿no es cierto?, estas cuerdas anudadas como testimonio de la posesión, por ejemplo, de la tierra. Aunque ahora no hayan quipucamayos que nos permitan interpretar esto, ¿no? Pero la estructura de una visita, por ejemplo, estaba básicamente compuesta por los juramentos de los nobles nativos y los testigos, las visitas personales, la corrección de los registros que estaban formando parte de los quipus y la autodefinición y lugar en la comunidad de cada persona, ¿no es cierto? Y esto permitía la retasación de los tributos que luego iban a ser cobrados por los encomenderos. Entonces, ¿qué datos nos da? Procedencia, salud, edad, sexo, entre otros, de quienes conformaban y cómo estaban funcionando estas comunidades del Quito temprano, ¿no? Estas comunidades con rasgos profundamente acendrados en un pasado bastante más lejano que la presencia hispánica, ¿no? Entonces, miren esto. Esto básicamente un poco ya lo he explicado. Entonces, los Andes de Páramo, ¿no? Dice, en un momento, cita, ¿no?, a Carl Troll, Salomon, Troll, un estudioso de la historia del ambiente, ¿no? Y él dice, Troll se pregunta, ¿por qué en las sociedades norandinas, es decir, acá, ¿cierto?, con tierras más fértiles, climáticamente más cómodas, generan sociedades sin Estado, y las del sur, ¿no?, en territorios de puna, desérticos, con menos recursos, generaron imperios y Estado? Entonces, aquí viene una cosa. Entonces, se dan cuenta que aquí hay un sesgo un poco negativo de Troll hacia lo que puede ser allá, porque él dice, bueno, estos que están con mayor necesidad, o sea, donde se dio el centro del imperio inca, que tienen que viajar largas distancias para pasar de un clima a otro, de una zona de producción a otra, ¿no? Para conseguir papas, todo el año tenían que secarlas, preservarlas, que tenían que ingeniárselas de mil maneras para regar, ¿no es cierto?, que la cría y la generación de rebaños era compleja, ¿no es cierto?, generan estados, imperios, mientras tanto que en los Andes del Norte no generan, a pesar de que son zonas fértiles, con abundante agua, con muchísima presencia de pisos climáticos muy cerca uno de otros, ¿no? Entonces Salomón va a decir, no, la interacción entre cultura y el medio no es así nomás la cosa. Entonces aquí miren, esto es una imagen que quiero que vean y que se den cuenta de la diferencia, ¿no? Entonces abajo tenemos los Andes de Puna, que es básicamente el centro del imperio incásico, y arriba está cómo son los Andes de Páramo en el norte, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es abismal la diferencia, ¿no? Entonces las largas zonas, en primer lugar, la cordillera acá en el norte es bastante más estrecha, lo que produce, ¿no es cierto?, esta zona, ¿no es cierto?, más fértil de bosques cálidos y de Amazonía, entre valles templados y picos nevados. Pero en la Puna, ¿no es cierto?, miren cómo es un sistema de control absolutamente distinto, ¿no? Básicamente una enorme zona de cordillera muy alta, ¿cierto?, con una fuerte presencia de puna, o sea, de área que no es tan fértil, ¿no? Entonces, spoiler número 2, ya para que ya estamos, déjenme ver si no me he pasado, tengo todavía tiempo, pero spoiler número 2, esta es una idealización conceptual muy peligrosa y descontextualizada, pero creo que puede servir para alguien que no tenga ningún antecedente de este problema para entender, ¿no es cierto? Entonces, por eso pongo yo aquí que se use solamente con fines ilustrativos y que no me vayan a citar después, porque básicamente tiene un fin ilustrativo. Miren, creo que básicamente podríamos dividir así el funcionamiento de los Andes de Puna y de los Andes de Páramo, ¿no? Los Andes de Puna, o sea, al sur, dominio de espacios amplio, controlados centralmente, estas zonas para que funcione allá abajo digamos que la estructura, controlados ampliamente por un Estado central y fuerte, ¿no es cierto?, y centralización de procedimientos productivos y de almacenamiento. En los Andes de Páramo, acá, procesos hegemónicos, entendía la hegemonía como búsqueda de complementariedad y consenso, regulados más bien por alianzas
¿cierto? Por intercambios y provisión continua, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, acá en el norte, por ejemplo, no se estila el consumo, por ejemplo, de tubérculos secos, como sí pasa en el Perú, ¿no? Con el chuño. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos habla de un proceso de producción continua. Entonces, este es el spoiler 2. Pero, no, entonces, yo me hago, por ejemplo, estas preguntas, ¿no? Entendiendo, o sea, para entender cómo funcionaron estos antiguos señoríos y entenderlos lejos de la idea de princesas y no sé qué y alianzas, que efectivamente ya en el mundo histórico y en el pasado, digamos que dentro de la presencia de las élites incásicas de acá ya se puede hablar de eso, pero antes no. Entonces, creo que preguntas productivas pueden ser, ¿cómo funcionaban las sociedades del norte? Más allá del determinismo ambiental, es decir, de que tenían medios, agua, en fin. ¿Qué características tuvieron, más allá de si tuvieron o no Estado, y cómo consolidaron su permanencia en el tiempo? Me parece importante porque esto básicamente va en la onda en la que Salomón está pensando esto. Entonces, ¿qué es Quito y cómo funcionan estos antiguos espacios de población? ¿No es cierto? Fíjense en la imagen, no se ve muy bien lo que significa cada espacio, pero nos damos cuenta que en la parte que corresponde a los Andes del norte, ¿no es cierto? La parte de los páramos es una parte central que está rodeada de clima cálido, ¿no es cierto? Y valles productivos, mientras que al sur tenemos enormes espacios de puna, de climas áridos, más secos, de menos productividad. Entonces, ustedes conocen todos, ¿no es cierto? Quito sistema, el Ecuador básicamente es un sistema de ollas con nudos y valles templados que rompen estas barreras, una altura que en promedio bordea los 4.000 metros en los picos y 1.500 metros en los valles cálidos, caracterizada por ser estrecha. La cordillera acá al norte es estrecha, con abundante presencia de agua, ¿no? Como dice Salomón, 10 ríos rompen hacia el occidente, 3 hacia el Amazonas, cada valle, cada olla de estas tiene un río, y miren esta hermosa frase, ¿no? Y esto es creo que una cosa fundamental para entender estos procesos. Entre estos picos, con sus faldas de pastizales ventosos, existen pasos que permiten el tránsito hacia el exterior de las ollas sin requerir el ascenso a las tierras frías y desoladas, como las partes altas del cinturón de páramo. Es decir, entre estas ollas hay pasos naturales que permiten la conexión entre la gente de los valles y las selvas, y ya sean selvas occidentales o selvas orientales, el reino de los yumbos, el reino de los quijos. Entonces, lo que dice Salomón es, estos antiguos señores están funcionando con estas características, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Es un ambiente complejo, ¿no? Ustedes están familiarizados con esta idea, ¿no? La idea de que uno hace cuando está chiquito en la escuela, ¿no? Los mapitas de las ollas y todo eso. Pero esto es una cuestión geopolítica importantísima del momento, ¿no? Porque este sistema complejo, este sistema con estas altísimas complejidades va a generar la necesidad de diversos mecanismos de intercambio y producción. Esas son las características de los señoríos étnicos de Quito, no otras. No la ausencia o presencia de Estado, sino ese complicado desarrollo de estos mecanismos. ¿Cuáles son errores graves para entender el funcionamiento de estos espacios históricos, ¿no? Que son pequeños enclaves locales sin impacto regional. No estaban aislados. Tienen relaciones, ¿no es cierto? Y Salomón va a demostrar en su trabajo que tienen relaciones. Las relaciones no son hostiles. La necesidad de la guerra acá no es tan importante como en el sur. En un modelo de dominio, ¿no es cierto? Es importante tomar control con ejércitos. Acá es más importante generar alianzas. Dependían de estrechas bases de subsistencia, no es cierto. Había muchísima diversidad y formas de acceso a distintos espacios de consumo. Que tenían una organización simple, tampoco es cierto. Y tampoco es cierto que eran materialmente pobres. Esa es como que los 5 lugares comunes a los que Salomón va a quitar, ¿no? Tampoco son imperios, tampoco son cortes con princesas, son particulares formas de organización de las que van a dar cuenta las visitas, ¿no? Entonces, el spoiler 3, esta es mi definición de los señoríos étnicos, así que por eso le he puesto como un spoiler, ¿no? Se trató de sociedades con vínculos dinásticos, relaciones de intercambio variadas,
y también a larga distancia, exogamia intercomunal, es decir, no estaban alejados unos de otros, podían haber lazos maritales, alianzas militares y eran comunidades étnicamente mixtas, ¿no? Y eso es lo más interesante y por eso hay tanta diversidad cosmológica, cosmogónica acá, ¿no? Entonces, para Salomón, ¿no es cierto? Estos señoríos, ¿no es cierto?, los llama yactacunas, como están descritos en las visitas de 1559. Miren, aquí esto es un esquema muy básico de cómo funcionaría esto, ¿no es cierto? Y tenemos aquí, esto es un análisis que hace de lo que sería los señoríos étnicos de Quito, es decir, de la olla del Guayabamba, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta que tenemos aquí la cordillera, ¿no es cierto? La meseta de Quito es la C, la A y la B serían Machachi, el Valle de Machachi, el Valle de los Chillos, Cumbayá, la parte norte, ¿no es cierto? Y estos son los picos o las bocas de montaña que comunican con la tierra de los yumbos, ¿no es cierto? La idea de Yacta, dice Salomón, no implica la idea de un núcleo poblado. Y no puede ser comparada, ni aunque se llamen igual, con las poblaciones contemporáneas. Aquí les puse una lectura, pero como creo que ya me estoy pasando, aunque no. Por ejemplo, él pone, por ejemplo, un fragmento de la visita de 1559, de las de 1633, en adelante, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, dan cuenta del pueblo de Uyumbicho, aquí muy cercano al Valle de los Chillos, cercano también a Machachi, ¿no es cierto? Ese pueblo se ha movido 3 veces en menos de 100 años, ¿no? Y no necesariamente por dinámicas de conquista o resentamiento, también por dinámicas de aprovechamiento de recursos. Entonces Salomón va a decir, primer error, o sea, para entender cómo funcionó idealmente este sistema antes de la administración española, no intentar entenderlo como como los actuales poblados. Posiblemente estaban ahí, posiblemente cerca, pero lo que sí nos damos cuenta es que hay un proceso de organización, ¿no es cierto?, que está aquí mediando y que está dando forma a un sistema complejo de cohabitabilidad, ¿no? Ahora, ¿qué eran estas yactas? Son grupos que comparten factores hereditarios sobre medios de producción y reconocen la autoridad de uno de sus miembros privilegiados. A este señor étnico, a este cacique, a este señor principal, diversas formas, como se lo ha llamado en la literatura histórica, a este señor curaca, ¿no es cierto?, se le considera el señor étnico. También pueden ser mujeres, ¿no es cierto? Y es otra cosa importante, cacicas. Y eso también hay trabajos, ¿no?, como el de Paula Daza, recientemente realizado, pero ya sobre el siglo XVII y XVIII, donde ella analiza la presencia de mujeres cacicas en espacios, en comunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba formada esta cuestión? Quiero como quiero ir un poco trabajando lo que hace Salomón. Norberto, si le parece, hablamos después, tal como estaba previsto en la planificación del evento, para poder culminar con esto. Y sin problema. Más bien me parece chévere, ¿no? Entonces, describiré este espacio, cómo funcionaba y cómo está descrito en las visitas de 1559, y quiero que se vayan dando cuenta de la complementariedad que van a tener estos espacios, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el Ilaló, el Sincholagua, la Antizana y el Pasochoa determinan el espacio en el que se asienta este lugar, 2.500 metros de elevación, con planicies fértiles, sobre todo en el sistema pluvial del Alto Guayabamba, Río San Pedro. Entonces, miren que en 1559 ya se realizan visitas en las yactacunas de Puembo, Pingolquí, el Inga. Por ejemplo, con el Inga, Salomón no sabe exactamente cuál de los 3 del Inga es, aunque puede ser la población que está aún cerca de Ilaloy, puede haberse morido. Urinchillo, donde el cacique es Juan Sangolquí, lo que nos hace pensar que Urinchillo es el actual Sangolquí. Ananchillo, donde el cacique es Amador Amaguaña, que nos hace pensar que es la actual población de Amaguaña, y Uyumbicho. Entonces, des en cuenta, ¿no?
Hay otros también yactacunas de antigüedad verificable en la zona, como Alangasí, Pinta y Conocoto. Esta zona maicera, zona de intercambio, ¿no es cierto? La zona más, hasta ahora tiene el nombre de una tipología de maíz, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, zona de producción de papas para el mantenimiento. Hay otros, se cultivan otras raíces, en fin, pero es una zona maicera muy fértil, ¿no? En su momento, en esta zona también se explotaron rápidamente los bosques andinos de alta calidad que sirvieron para construir la ciudad de Quito. Fue fuente de madera durante los primeros años de la colonia, al punto que para 1560 el consumo de madera en la zona ya estaba regulado, pero al mismo tiempo ya se habían los recursos acabados. También se producen aquí frutas, carrizos, hay rebaños de llamas asignados y producción de cuyes para dotación de proteína. Entonces, una zona importante, ¿no? Pero ustedes se han dado cuenta cómo funcionan estos espacios y además la relación que tenemos con estos poblados que todavía están aquí en la actualidad cercanos, ¿no? Entonces, hay además esa relación de Urinchillo y Ananchillo, ¿no? Que es muy, muy propia de la gestión inca, ¿no? De el de arriba y el de abajo, todo en mitades, ¿no? Entonces, que ahora se ha transformado quizá en Sangolquí y en Amaguaña con los nombres de sus caciques principales, ¿no? El Valle de Machachi, inmediatamente al sur, desde Uyumbicho hasta el nudo de Chopullo, aparece rodeado de páramos, un sector con precipitaciones más intensas y más frío que el Valle de los Chillos, un sector que hasta la actualidad es productor de papa, ¿no? El otro, ¿se acuerdan que no era productor de papa, era productor de maíz? Este otro es productor de papa, pero optó para otros yuyos comestibles, ¿no? ¿Qué otras yactacunas habían acá y que salen en las visitas, ¿no? Por ejemplo, los pueblos de Panzaleo, que está desaparecido, no hay que confundir con el que actualmente está en la provincia de Cotopaxi, Aloaj o Aloasí, por ejemplo, ¿no? La meseta de Quito, que es toda la meseta que se extiende desde Turubamba hasta San Antonio y Pomasqui, el borde de Calderón, es decir, todo el espacio donde está ahorita asentada la ciudad de Quito, ¿no es cierto?, compuesta por algunas zonas climáticas que van desde el frío lluvioso al sur hasta un clima árido al norte. Una producción diferenciada de recursos equiparables a los de Machachi, es decir, una producción de papas, camellones de cultivo elevados en Chillogallo, por ejemplo, con sogas y pencos al norte. Y recuerden que la parte de la Carolina, la parte central de la zona de Iñaquito, pues caracterizada por recursos lacustres, ¿no? La pesca de peces y captura de pájaros, todo eso que permanece así hasta bien entrada la colonia. ¿Qué yactacunas hay acá? La Machángara y Machangarilla al sur, actualmente la Magdalena, Chillogallo, Cotocollao, Iñaquito al norte y el extinto pueblo de Ipia, que consta en las visitas, pero que ya no existe, para que vayamos dándonos cuenta que van cambiando las cosas, ¿no? Luego, los valles secos interandinos, que básicamente son la planicie de Cumbayá y las extensiones áridas hacia el cañón del Guayabamba, ¿no? Valles que se extienden desde las planicies del Ilalor al sur hasta el cañón del Guayabamba, que se caracterizan por dos periodos, de uno seco, uno más seco y uno de lluvias, que da a la zona una amplia producción, hasta el día de hoy, no zona florícola. ¿Y qué yactacuyas están acá? Tumbaco, Puembo, Cumbayá, Guápulo, El Quinche, Pifo y Aruquí, epónimos antiguos que seguramente absorbieron un buen número de poblados no nucleados, es decir, estos pueblos van absorbiendo también otros poblados que aparecen. Apianda o Pingol que aparecen en las visitas, pero ya como vecinos de Tumbaco y se van uniendo, ¿no? En fin, también aquí hay producción de maíz, pero sobre todo producción de vegetales y frutas, ¿no? Como capulí, guayabas, guava, chirimoya, que hasta el día de hoy son típicas de la zona. Hacia el Valle de Guayabamba, más árido, ¿no es cierto?, las yactacunas Zambisa, donde estuvo el profesor Salomón hospedado. De hecho, en la historia que escribe sobre Zambisa, él escribe junto con Don Manuel, su informante, ¿no? Lulubamba, Pululagua, Pozolquí, Pomasqui, Carapungo, Talagua, que ya aparecen como artificialmente nucleados, y otros como Otón, Cayambe, Tabacundo, Cochasquí y al fondo del cañón Puéllaro y Perucho, ¿no? Y aquí también se van a producir maíces, frutales como zambo, zapallos, frijol y ágave. Las personas, y evidentemente, ¿no?, entre los unos y los otros hay bocas de montaña que van a ser
estos cañones naturales que permiten el paso. Como ya habíamos dicho que una de las características de los Andes del Norte y el funcionamiento de estos señoríos es que permiten el paso entre, ¿no es cierto?, distintas zonas, ¿no? En este caso permiten traspasar la cordillera hacia las estribaciones occidentales, hacia las costas, hasta las selvas de la costa, o también hacia el país de los Quijos en el oriente, ¿no? Entonces, de Quito hacia el occidente hay 4, San José de Minas, Calacalí, Yo y Tandapi, y se constituyen en pasos naturales y ejes de comercio e intercambio con el país de los yumbos. Los asentamientos yumbos que son visitados en 1559 son Guaya, posiblemente Gualea, San Juan de Niguas, Luluto, Nanigal, que claramente se le ve todavía por ahí, Nanegal, Alambi, Comoquí, Elambo, Topo, Mindo, Tierras Verdes, de bosques nublados hasta el día de hoy, de buena productividad, con maíz, yuca, camote, y sobre todo con frutos y con elementos de consumo un poco más suntuoso como el algodón, ¿no? Entonces, para terminar, mis estimados y estimadas colegas, creo que hemos entendido un poco, no solamente el sistema político de complementariedad que está presente aquí en los Andes del norte, sino cómo funcionan. Y básicamente, contrario al modelo de archipiélago horizontal que proponía John Murra para entender el Perú, ¿cierto? Ya desde los años 60, 50 se viene hablando de la microverticalidad para entender el funcionamiento de las sociedades andinas. Es decir, un sistema, como ustedes pueden darse cuenta en la olla de Quito, complementario, ¿no es cierto? Un sistema complejo, muy complejo de intercambios, de visitas. Salomón dice, por las cejas de montaña en algunos días podía un comerciante viajar desde la planicie de Quito, por ejemplo, a la tierra caliente de los yumbos, ¿no? Y traer elementos. Entonces, ¿qué características tenían estos señoríos étnicos, ¿no? Cada señorío parece haberse esforzado por alcanzar cierta autonomía mediante el dominio de distintos pisos, sin que esto signifique que uno domine al resto. Es decir, no hay evidencia acá de un dominio centralizado o de la búsqueda de ese dominio. Una cierta independencia y el establecimiento de lazos suficientemente flexibles para la consolidación de espacios de intercambio. Es decir, más importante en este caso no es el control del otro, sino las posibilidades que nos da de intercambiar y de que funcionen procesos, por ejemplo, de mantenimiento de la economía. Eso limitaba, por ejemplo, la necesidad de guerras, que no significa que no hayan habido, pero limitaba muchísimo la necesidad de que hayan conflictos, porque era preferible alianzas, ¿no? Y por otro lado, eso permitía también el acceso a bienes de consumo diversos, por ejemplo, fundamentales, la circulación ritual del maíz, ¿no? Como un elemento fundamental que también es ritual y que caracteriza las celebraciones del mundo andino. Elementos suntuarios, por ejemplo, que venían de la tierra de los yumbos y los quijos, como el algodón, o elementos rituales, como la espondilus, ¿no? Entonces, eso nos habla de un funcionamiento político estratégico en los Andes del Norte que tenía como forma, ¿no es cierto?, esto que Salomón pues llega a llamar los señores étnicos, ¿no? Quisiera concluir mi presentación apegándome al tiempo que tengo, haciendo esta pregunta que conectaba con las tarjetitas del cementerio de Sangolquí, ¿no? Y haciendo una etnografía, porque básicamente había trabajado ya en los archivos del cementerio, había trabajado con esas figuras, y de repente entonces tenía la oportunidad de hablar con esta memoria viva, y alguien me presentó a Daniel Gualotuña, de 84 años, en el 2017. Me pregunto hasta dónde la memoria, ¿no? Hasta dónde este proceso de integración, de reciprocidad, de intercambio que caracterizó a las zonas del norte puede verse todavía evidenciado en nuestra cotidianidad, ¿no? Y hablar con él, yo les llamo como, fue una conversación muy, muy fuerte, muy intensa, porque verán que es un hombre vivo, ¿no? Sin embargo, él me habló del sistema de haciendas, del guasipungueo, de sus familias, de las redes y de los intercambios que le permitieron vivir. Voy a citar 2 fragmentos de su entrevista para cerrar mi intervención esta noche, ¿no? Cuando le pregunté cómo había sido la conformación del sector en el que él vivía, él me dice, el patrón tenía una fábrica de tejidos, la mejor fábrica de casimires del Ecuador. Mis padres nacieron aquí, fueron guasipungueros. Yo veía a mis padres que lloraban de la pobreza
que no tenían que comer, no tenían que vestir, entonces yo veía eso. Tenían en Chillo, Gijón, una escuela y ahí teníamos que ir todos a la escuela obligadamente hasta tercer grado. Desde ese tiempo ya me daba cuenta, yo no tengo por qué estar así. Hasta ahora yo califico, quichua no es malo, para mí muy buena, pero también tengo que aprender más, no solo eso. Entonces me voy a Sangolquí de unos 8 a 9 años y no quise saber nada de la escuela de aquí, me salí a la fuerza. Mis papás no quisieron que salga porque el patrón dijo, todos los que salen no vuelven a pisar acá. Cuando le pregunté por qué las tarjetas del cementerio, ¿no? ¿Por qué? En un cementerio de mediados del siglo XX, ¿no? Él me dice, eso es de antiguo. Verá, nosotros somos la misma cosa. Por nuestros apellidos ya sabemos de dónde es, con quién casó. Asimismo me acuerdo que en el cementerio viejo, antes de que haya teníamos ahí a nuestros abuelos, a la gente de las haciendas que ha vivido años de acá, de toda la vida, antes de que esto sea turístico. Uno deja un recuerdo para decir, como para decir acá estuve, de acá mismo soy. Esa ha sido mi intervención, espero que les haya gustado. Muchas gracias.